Deuteronomio 8:10. En la tierra canta la celeste voz, con los cielos alabemos. Esto es Radio Puerta del Cielo, 95.9 FM. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En otras lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial. Oh Señor, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará, aleluya. Ardiendo el fuego está, que no se apague el gozo que hay en mi corazón, que no se apague nunca, que siga más y más y más, que no se apague el gozo. Corazón, que no... Punto 9. El día de hoy estaremos nosotros, aunque se escuche como robotito, ¿verdad? Estaremos nosotros dando a conocer lo que es la palabra de Dios a través de escudriñando las escrituras, esta bendita palabra del Señor en este tema de esta semana. Estamos intentando, se nos escucha como robotito, vamos a ver cómo cuidamos esta parte. Un poquito de paciencia, como dicen. Estamos nosotros, gloria a Cristo, aleluya. Muy bien. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Cristo. Gloria al Señor, gloria a Cristo, aleluya. Pues como les comentaba, hemos quitado ya ese ruidito, ¿verdad? No tenemos musiquita de fondo por ese detalle. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre escudriñando las escrituras, un tema especial, un tema en el cual nosotros queremos dar a conocer sobre todo esta discrepancia o esta idea errada, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se malinterpreta en la palabra de Dios, y es que la mujer es degradada en la Biblia. Nosotros sabemos que eso realmente no es real, no es cierto. Al contrario, la mujer en la Biblia es exaltada
y puesta en un lugar que corresponde, ¿no? En el lugar adecuado, que es su lugar al lado del varón, al lado del hombre. Y que pues todas estas corrientes ideológicas que en la actualidad estamos viviendo y estamos escuchando, ¿verdad? Pues tienden a traer en la juventud, en las personas, una idea errada, una interpretación incorrecta de las escrituras. El día de hoy pues vamos a dar este tema que se llama La mujer es degradada en la Biblia. Y pues en primera instancia la respuesta es no. Pero vamos a ver por qué no, ¿sí? Escuchamos en muchas ocasiones, inclusive en alguna que otra denominación también, donde al parecer la mujer está en una posición menor. Se basan muchas veces en la palabra de Pablo cuando dicen que las mujeres deben de guardar silencio en la asamblea, pero eso ya es parte del tema, pero vamos a ir desglosando de una manera en la cual nosotros podamos entender claramente por qué la mujer no es degradada en la Biblia, sino al contrario, la mujer ha sido y será exaltada en la Biblia, al igual que el varón. Amén. Y pues vamos a hacer una oración en esta hermosa mañana en la que estamos escuchando esta palabra. Los invito a que oremos por la palabra. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de su presencia, amado Señor Jesucristo, dándole gracias, bendito Señor, por su amor y por su misericordia. Le agradezco, Padre Celestial, por este momento, por este tiempo en el que usted me permite, Padre amado, el poder escudriñar su escritura, bendito Señor. Permítame, Espíritu Santo, poder desglosar de una manera adecuada, de una manera correcta, Padre Celestial, su palabra, amado Señor Jesucristo. Le ruego y le suplico, amado Salvador de la gloria, que usted sea ministrando este tiempo y este espacio, que todo el momento, Padre Santo, sea ministrado por su Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Señor, por su palabra y por su amor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Cristo. Y los invito a leer la Biblia allá en el libro de los Génesis, en el libro del principio, en el libro del Génesis. Amén. Libro del Génesis, capítulo 1, perdón, capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 17. Amén. 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Amén. Aquí estamos un poco ataviaditos por la tecnología. Estamos tratando de coordinarnos, ¿verdad? Un poquito con el en vivo. Y estamos viendo ambas pantallas. Amén. Nos pueden estar observando también vía Facebook a través de la página de Facebook Radio Puerta del Cielo 95.9 FM. Amén. Estamos entonces en la lectura bíblica en Génesis capítulo 2 verso 18 y nos vamos a basar en ese texto bíblico y de allí vamos a ir desglosándolo. El texto dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el 19 nos sigue diciendo: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado de los campos. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía,
o mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Vamos a dejarlo hasta ese punto. En este pequeño y breve explicación, ¿verdad? Vemos cómo en este punto la igualdad entre hombres y mujeres pues se rompe desde el hecho de que no fueron formados de la misma manera. En principio el hombre fue formado junto con las bestias y todo lo que existe en la tierra, ¿sí?, a través del polvo. Dios tomó el polvo y formó al hombre, que es Adán, y a la mujer la tomó del hombre, ¿sí? Ahora, en esta analogía bíblica, ¿sí?, si lo quieren tomar desde esa perspectiva, desde una analogía, desde una referencia, ¿verdad? Simple y sencillamente Dios nos está indicando aquí que tanto el hombre como la mujer son seres completamente distintos entre el uno y el otro, desde su formación. Sin embargo, ambos están en el mismo estatus. ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio puso a la mujer a un costado del hombre, es decir, al lado del hombre. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto legales como espirituales, ¿sí? Tanto en la formación misma de la mujer, al ser parte del hombre, ¿sí?, al ser extraída del lado de un costado del hombre, ¿sí?, ellos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora, si yo pongo este punto, muchos dirán, bueno, ese es un punto feminista. No, realmente eso es un punto equilibrado, ¿no? No es tanto de una ideología machista o una ideología feminista, como muchas personas a través de estas ideologías, a través de estos pensamientos, empiezan a transgiversar la palabra y a malinterpretarla desde una perspectiva que me convenga a mi persona, ¿no? Si soy hombre o soy mujer, ¿no? Cuando la palabra de Dios desde el principio de su escritura, desde la narración en el principio, ¿verdad?, da ese estatus similar entre el hombre y la mujer. ¿Por qué me voy a esto? Ciertamente los roles de hombres y mujeres, ¿sí?, estas actividades que hacen los hombres y las actividades que hacen las mujeres, desde que nosotros vemos, no son las mismas, ¿sí? La mujer es físicamente distinta al hombre y por allí no podemos nosotros encontrar semejanzas más que en las características fisiológicas entre hombres y mujeres, pero sin embargo hay diferencias también. Dentro de la anatomía del hombre y la anatomía de la mujer, nosotros podemos encontrar, ver y observar que tanto el hombre como la mujer son distintos, ¿sí? Simple y sencillamente en la estructura ósea o craneal, ¿sí?, desde el cerebro mismo del hombre y de la mujer son distintos. Dios diseñó el cerebro del hombre de una manera en que tanto el lado derecho y el lado izquierdo del hombre, ¿sí?, ambos hemisferios se les conocen, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en el hombre no están conectados. Aquí en la parte de atrás, en el cerebelo, no están conectados y eso hace que el hombre sea más detallado para hacer una sola tarea. El hombre solamente puede centrarse
y concentrarse en una sola tarea. Sin embargo, en las mujeres su cerebro es distinto. Los hemisferios, tanto derechos como izquierdos, están interconectados en la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer pueda hacer dos tareas al mismo tiempo. Es decir, cuidar, ¿sí? Observar, ¿no? Y sobre todo estar atenta a dos situaciones al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes ven, un hombre hace los trabajos concentrados solamente en eso, en el trabajo. Y generalmente al hombre en su alrededor, ¿verdad? Donde está trabajando en su área, ¿no? Él no va a observar, ¿no? Que haya pasando tal persona o y persona, ¿no? Simple y sencillamente él está enfocado en su trabajo. En cambio, una mujer, aunque esté enfocada en su trabajo, puede estar observando también qué está pasando a su alrededor. Eso lo hace a ella tener esa habilidad, ¿verdad? Para poder estar alerta en todo sentido. Ahora, ¿por qué Dios diseñó a la mujer de esta manera? Si nosotros nos vamos al principio de los tiempos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, eh, ellos tenían que trabajar por sus propias manos. ¿Sí? El hombre se tenía que concentrar en la casa, sin embargo la mujer se tenía que concentrar en la vigilancia, en la recolección y en el cuidado de los hijos. ¿Sí? Entonces tenía que hacer por lo menos dos tareas al mismo tiempo. Las mujeres están diseñadas para hacer multitask, ¿no? El actual lenguaje que se utiliza ahora, ser multitareas, ¿sí? Las mujeres están diseñadas para hacer multitareas, cosa que a los hombres se les complica un poquito más. No quiere decir que los hombres no puedan llegar a hacer dos tareas al mismo tiempo, sin embargo, cuando hacen dos tareas al mismo tiempo, no la hacen de la misma calidad que lo podría hacer una mujer. Sin embargo, esto no quiere decir que la mujer sea superior sobre el hombre, ¿ok? Sino que son iguales, condicionantes. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer son ayuda idónea una de la otra, ¿sí? Entonces, en la actualidad es triste observar cómo el sexismo o cómo esta ideología de feminista o ideología machista, ¿verdad? Están dividiendo, ¿sí? En los conceptos de igualdad, ¿sí? Con respecto al hombre y a la mujer. Simple y sencillamente porque su concepto de igualdad moderna es muy, pero muy distinta al concepto de igualdad natural. ¿A dónde voy con esto? En el concepto de igualdad moderna, ¿sí? No solamente hablan de los derechos y las obligaciones de los hombres y de las mujeres, sino que también están metiendo dentro de esa idea o ese concepto de igualdad gente que no tiene que estar allí, ideologías que no deben de estar allí. Si estamos hablando de que solamente existen roles para dos sexos, hombres o mujeres, vienen con la idea de roles de género. Muy bien, pero ¿qué es un género? En la biología o en la taxonomía biológica se conoce como género a las características superiores entre especies que caracterizan directamente a una especie. Y pues nos vamos a ir aquí mismo en Génesis, en su capítulo 6, cuando el Señor habla a Noé. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios habla a Noé sobre cuando tiene que hacer un arca, ¿sí? Cómo lo tenía que hacer y qué es lo que iba a poner en ese arca, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 6. Déjeme buscarlo aquí en mi buscador. Génesis capítulo 6. Para que ustedes puedan leer también allí en la pantalla. ¿Sí? Génesis capítulo 6. Verso 18 en adelante. Vamos a leer del 18.
para que vayamos entendiendo bueno, estos errores de conceptos que a veces nos inculcan en las escuelas, nos inculcan en el trabajo, ¿verdad? Que es más que nada un despropósito mismo de la creación de Dios. Muy bien, en Génesis capítulo 6, verso 18 empieza a decir: mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ay, qué bárbaro. Aquí en la radio se cierra a veces la garganta. Muy bien. Y de todo lo que se mueve, en el 19, y de todo lo que vive, ¿sí? Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y veamos qué dice acá. Y de las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Amén. Bueno, aquí habla de especies. Y más adelante el Señor hace referencia a estos animales, ¿sí? Y hace en el 7, en el siguiente versículo, en el 7, aquí nos habla de especies, ¿sí? Pero sin embargo en el 7 nos habla de los géneros de esas especies, ¿sí? Las especies son características individuales entre géneros, es decir, nosotros los humanos somos del mismo género de los homínidos, ¿sí? Es decir, compartimos la genética con los monos, según Darwin, según la teoría darwiniana, ¿sí? Compartimos genes con homínidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los homínidos son aquellos que se paran en 2 patas, ¿sí? Animales que son de una vértebra derecha y que se paran en 2 patas. Gloria a Dios. Entonces, estos géneros, ¿sí? Se van marcando, ¿sí? Por sus especies. Sus especies son características distintas. Es decir, nosotros somos de la especie, gloria a Cristo, de la especie sapiens, ¿sí? O del género Homo, ¿sí? Del género homínido, que piensa. Sin embargo, por ejemplo, los monos son del género homínido, pero de la especie chimpancé, por ejemplo, pues, si estamos hablando de los chimpancés, ¿sí? O dentro de los propios animales, nosotros vemos el Canis lupus, ¿verdad? Que es el género Canis, que son caninos, es decir, que tienen los dientes grandes, los dientes caninos, muchos más grandes, que son los lobos, los perros, las hienas, que son todos del mismo género, es decir, todos son caninos, ¿sí? Son del género Canis, pero de la especie, por ejemplo, los lobos, Lopus, de los perros es Domestic, ¿sí? Y por ejemplo, de las hienas son, no recuerdo la especie de las hienas, pero también forma parte de ese género. Muy bien, nos vamos yendo. Dice el Señor en el capítulo 7 del Génesis, dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, reafirmando esta parte que le dijo en el capítulo 6, ¿sí? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Dice: de todo animal tomarás de 7, ¿sí?, parejas de macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja de macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. A ver, no está apareciendo aquí en la pantalla. Ok, el 3 lo vuelvo a repetir. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Volvemos a hablar de especies. ¿Ok? Gloria a Dios.
aquí el Señor vuelve a hacernos referencia a las especies de estos animales. Sin embargo, también habla, ¿sí?, de los animales limpios, ¿sí?, y de los animales impuros. Gloria a Cristo. Y eso mismo hace que nosotros entendamos esta diferencia, ¿verdad?, en cómo Dios utiliza a la diferencia entre los animales según su especie. Y aquí habla mucho más claro todavía en el 14, en el mismo capítulo 7, sobre esa diferencia, ¿verdad?, entre especies y géneros, ¿sí? En el 14 lo podemos nosotros leer. Dice, en el 14, ellos, es decir, Noé, Sem, Cam, Jafet y sus mujeres, entraron al arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. ¿Sí? Hace diferencias entre aves domésticas y aves que no son domésticas. ¿Sí? Eso es según su especie, según sus características en su especie. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, la idea ahora del género lo están transgiversando. Es decir, están poniendo al género como una cualidad en el sexo o en el pensamiento, ¿verdad?, de lo que una persona siente, cuando eso no tiene nada que ver con el género. El género como tal, también el Señor Jesucristo hace referencia de ello cuando un niño en Marcos, gloria a Dios, cuando nos relatan tanto en Marcos como en Mateo, ¿verdad?, cómo llega al Señor un varón, ¿sí?, un hombre con su hijo que tenía años, ¿verdad?, de estar enfermo, ¿sí?, y que el demonio, ¿verdad?, lo echaba al fuego y le hacía grandes maldades al joven, ¿no? Cuando el Señor llega, ¿verdad?, y sus discípulos quieren echar fuera al demonio, ¿sí? Cuando este muchacho endemoniado, ¿verdad?, llega y los discípulos quieren echarlo fuera, ellos no pueden, ellos están atados de manos porque no pueden echar fuera a ese demonio. Pero, ¿cuál fue el problema? Realmente, ¿cuál fue el problema del por qué ellos no pudieron echar fuera a ese demonio? El Señor Jesucristo les dice que ese demonio no podía salir mientras ellos estuvieran sin ayunar y sin orar, ¿sí? Mientras ellos no se afirmaban, ¿verdad?, en lo que es lo espiritual, no podían echar fuera a ese espíritu, a ese demonio, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo el Señor utiliza una palabra que mucha gente, ¿sí?, mucha gente, pues, en la actualidad no entiende esta parte, ¿sí? Y el Señor utiliza esta palabra. En Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, ¿sí? Utiliza el Señor la palabra género, ¿sí? Cuando Dios utiliza la palabra género se refiere a los demonios, ¿sí? Entonces Jesús les dijo, este género
con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, en la actualidad, sí, nosotros estamos observando y estamos viendo que nuestras leyes están siendo transgiversadas con el concepto mismo que estos géneros están poniendo en la mente del hombre, ¿sí? Estos géneros, ¿sí?, de homosexualidad o de se le conocen ahora empoderamiento femenino, ¿sí?, están transgiversando la palabra del Señor, haciendo que la mujer, ¿sí?, se vea sometida por el hombre, ¿sí?, y al mismo tiempo la mujer someta al hombre, y no haya esta igualdad que Dios pone desde el principio de los tiempos. Primero Dios crea al hombre de una forma distinta a la mujer, pero sin embargo la mujer sale del costado del hombre para ser la mujer ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Quienes se salvaron en el arca fueron parejas, ¿sí? Noé con su esposa, Sem con su esposa, Cam con su esposa y Jafet con su esposa. Y de los animales fueron un macho y una hembra, machos y hembras de las especies distintas, ¿sí?, de cada género y de cada especie, ¿sí? Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra género en esta cita bíblica en Marcos 9:29, hace referencia directa y completamente hacia el género demoníaco, ¿verdad? A los demonios que estaban alterando la paz y la armonía de este joven. Ahora, muy bien, ahora, ¿a dónde vamos con todo esto que estamos dando en este principio? Que cuando nosotros hablamos de que el hombre y la mujer fueron creados como idóneos uno para el otro, ¿sí? Dios creó la ayuda idónea para el hombre porque vio que el hombre estaba solo. El hombre no puede estar solo, ¿sí? Es decir, el hombre o la humanidad desde el principio es naturalmente sociable. Los hombres y las mujeres socializan entre sí, ¿sí? Dentro de la sociedad empezamos nosotros a ver este concepto, ¿verdad?, de sociabilidad, y por eso no podemos estar solos desde el principio. Ahora bien, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Yo los invito a leer Romanos, ¿sí? En Romanos capítulo 1. Amén, vamos a buscarlo por acá en nuestro buscador, ¿sí?, que es básicamente donde Pablo hace referencia a el por qué la humanidad anda transgiversando todo esto, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Romanos capítulo 1, gloria a Cristo, aleluya. De su verso 18 en adelante, leemos nosotros que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, ¿sí? Pablo le escribió a Roma, no fue Pedro, fue Pablo, y les dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Ok, me para aquí. Vuelvo a leer el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la mentira, gloria a Dios, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice, y aquí es donde está la clave: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres mudaron el natural, dice, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y vean que hicieron los hombres también. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Y pues Pablo le sigue regañando más adelante. ¿A qué vamos con esto? Dice, bueno, este ya se desvió del tema. No, seguimos en el tema de igualdad entre hombres y mujeres, o por qué dice la Biblia que la Biblia no degrada a la mujer, lo pone en el mismo nivel que el hombre. Sin embargo, el hombre y la mujer, ellos mismos se han degradado a sí mismos. ¿Por qué? Porque han dejado la gloria de Dios por buscar su propia gloria e inclusive darle gloria a la creación antes que al Creador. ¿Sí? Ahora, en referencia al texto anterior de Marcos 9:29, donde dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, nos vamos también un poquito a contar la historia, a la referencia histórica, que es a donde nos lleva a nosotros a entender un poco mejor estos conceptos. Dentro de la referencia histórica, cuando los hijos de Dios ven a las hijas de las mujeres, estos ángeles llamados los vigilantes, ¿sí? Descienden, se conocen como los ángeles caídos, porque cayeron de la gracia de Dios y fueron encerrados, ¿verdad?, en prisiones de oscuridad. Estos ángeles procrearon con las mujeres de los hombres, con las hijas de los hombres, y dieron allí a hombres valientes. Sin embargo, esto también fue utilizado por los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, y esa gran batalla que hubo, referencia en Apocalipsis, referencia en Isaías, referencia en Jeremías, de la lucha contra Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Cuando hubo esto, muchos de estos demonios o estos principados, potestades, gobernadores de este siglo, donde nos hace referencia Pablo en Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿sí?, de este siglo, es decir, contra estas huestes espirituales de maldad. Estas huestes espirituales de maldad empezaron a tomar los gobiernos, ¿sí?, en el mundo. Ahora, estos gobiernos en el mundo, liderados por estos géneros, ya vamos entendiendo, ¿sí?, estos géneros, estos malignos, estos espíritus, ¿sí?, están manejando porque odian a la humanidad. ¿Sí? Ellos se rebelaron contra Dios porque Dios hizo al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Dios hizo al hombre en la misma proporción que la mujer, en igualdad en lo espiritual. ¿Sí? Ambos iban a formar una misma carne. Ambos, el hombre iba a dejar a padre y madre para unirse a su mujer y formar una sola carne. Hace unos días nuestro pastor predicaba y decía, es que Dios sacó, ¿verdad?, de la costilla del hombre a la mujer, y por tanto la mujer siempre busca su lugarcito, ¿sí? Y es así, es decir, dos huecos no pueden llenar un agujero, ¿sí? Sí me doy a entender. Es decir, cuando se unen dos hombres, no pueden llenar
uno del otro, siempre va a faltar algo. Y es porque por naturaleza o por creación divina, desde el principio al hombre se le otorgó una ayuda idónea. ¿Sí? Y por lo tanto, esta mujer se acercará al hombre que es su ayuda idónea. Sin embargo, todo esto que les vamos diciendo, o que voy diciendo, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, Dios mismo no degrada a la mujer. Tristemente, desde la caída de la humanidad por el pecado, a causa del pecado, el hombre tuvo que tomar el liderazgo, ¿sí?, de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada primero, antes que el hombre. Si el hombre hubiese sido engañado antes que la mujer, viviésemos en un matriarcado desde el principio de los tiempos, ¿sí? Sin embargo, la mujer fue engañada primeramente para caer en el pecado, ¿sí?, en la desobediencia. Dios les había dicho tanto a Adán como a Eva que no tomaran del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, que estaba en el centro del huerto del Edén. Pero sí podían comer de otros árboles, entre ellos el árbol de la vida, ¿sí? Ese árbol ya no lo pudo consumir Adán y Eva después que fueron desterrados del huerto del Edén. Sí, por eso el hombre murió, porque ya no podía consumir del árbol de la vida. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo que indudablemente morirían. El hombre no iba a morir, la mujer no iban a morir, ¿sí? Sin embargo, por su desobediencia, la muerte y el pecado llegaron por un hombre, que fue Adán, ¿sí?, a través del engaño de su mujer, que a través fue engañada por la serpiente, que era Satanás. Esa es la cadena de engaño. Satanás engaña a la mujer diciéndole: tú estás sumisa, tú estás siendo ¿cómo es? Golpeada, está siendo menospreciada por el hombre. Satanás le empieza a llenar de esas ideas a la mujer, y la mujer se levanta y dice: esto es injusto, no puede ser, ¿sí? Pero hay un problema aún más serio, ¿sí? Puesto de que el problema que es a lo largo de la historia, los hombres han usado esta superioridad física para explotar a las mujeres. Ciertamente han caído, ¿verdad?, las mujeres en vegación, es decir, han caído en mano del varón. ¿Por qué? Porque la mujer del principio fue la engañada. Ahora, Satanás la supo engañar. Si la mujer no se hubiese dejado engañar por Satanás, estamos hablando de que ambos, tanto Adán como Eva, eran inocentes en ese momento, ¿sí? Satanás llega y le pregunta a Eva: oye, ¿qué les ha dicho Dios? Que de todo árbol pueden comer, ¿verdad? Y dice: sí, de todo árbol podemos comer en el huerto, menos del que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás toma esa información y dice: es que Dios no quiere que comas de eso, porque si comes de eso, te volverás como Dios. Y esa idea de que el hombre se quiere convertir como Dios ha venido desde ese principio. Satanás sigue involucrando al hombre en su autodestrucción, ¿sí?, en su propia destrucción desde el principio de la humanidad. Satanás no ama a la humanidad, la aborrece y la odia. Por eso mismo trae todas estas ideas que va metiéndole al hombre, porque el hombre mismo deja de creer en su creador y manifiesta su adoración no al creador, sino a la creación. Esto trae en consecuencia, a través del engaño de Satanás, que la mujer siga sumisa al hombre, ¿sí? Entonces, debido a esta superioridad física, ¿sí?, así la mujer tome esteroides, así la mujer se ponga a levantar miles de pesas, ¿sí?, no va a igualar físicamente al hombre que haga la misma rutina que ella, ¿sí? Físicamente estamos hablando, porque el hombre fue diseñado físicamente para ser más fuerte que ella, ¿sí? Entonces, todo esto ha distorsionado lo que dice la Biblia
con tal de justificar este abuso, ¿sí? Tristemente, desde la caída de la humanidad en el pecado, el liderazgo masculino se ha expresado a menudo mediante la opresión, una opresión a través del pecado, ¿sí? Una opresión que el hombre ha llevado a límites sucios y asquerosos, ¿sí? En el sentido de que Pablo hace referencia, como ya lo leímos en Romanos capítulo 1, donde el hombre deja, ¿sí?, su naturaleza, y a la mujer también, ¿sí?, a hacer el pecado aún más asqueroso de lo que ya es, ¿sí? Entonces, también es lamentable que con frecuencia en la historia de la iglesia, ¿sí?, las mujeres sean también, ¿no?, dejadas a un lado en lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. Hay ciertas denominaciones, ¿sí?, que van mucho a la escritura, de forma literal a la escritura, ¿sí?, sin ver el contexto histórico mismo de la escritura, y hacen una interpretación literal de la palabra, cuando la palabra no se expresa de una forma literal en la interpretación en todas las veces. Dentro de la interpretación bíblica hay niveles de interpretación, y estos niveles de interpretación se van dando conforme se necesite, conforme el Espíritu Santo dice. Ahora bien, esto mismo hace que mucha gente piense que la Biblia traiga consigo una definición baja para la mujer, es decir, que la mujer esté siempre por debajo del hombre. Y no es así. El Señor hizo al hombre cabeza de su hogar, pero a la mujer lo hizo columna vertebral del hogar, ¿sí? Entonces, la mujer es la columna de su hogar, ¿sí? Y ese hogar no va a estar derecho si la mujer, la columna, no está derecha. Por más que la cabeza esté en su posición, si la columna no está bien adecuada, esa familia va a caer. Por eso también Salomón decía, ¿sí?, de que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la deriva. En uno de los Proverbios 31, ¿sí?, habla sobre eso, sobre el legado de la mujer en el hogar. Y si nosotros leemos ese capítulo de Proverbios, nosotros vemos cómo la mujer es exaltada. Es tan exaltada la mujer en la Biblia, ¿sí?, que Dios buscó a una mujer para que trajera a su hijo unigénito al mundo. No fue un hombre, fue una mujer, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, sí, una mujer, porque pues tenía que haber un vientre, si lo usaron como un objeto. No. Imagínense el grado, ¿sí?, el grado de exaltación a la mujer, ¿sí? Cuando Dios pudo haber dicho, bueno, no voy a necesitar una mujer para crear a mi hijo, si con la palabra Dios creó a la humanidad, ¿sí? Bueno, le hago un cuerpo a mi hijo y ya está, pum, se presenta. No, Dios quiso hacer las cosas de una manera en la que iba a exaltar a la mujer, ¿sí? ¿Qué sucede con estas ideas, verdad, de el patriarcado que está intrínseco en las escrituras? O sea, está ahí metido, ¿sí?, la idea del patriarcado. Las feministas evangélicas, porque las hay feministas evangélicas, ¿sí?, y feministas, hombres evangélicos también, rechazan esta distinción de roles. Sostienen que la Biblia se escribió en un contexto patriarcal, pero que hoy la situación es diferente. De modo que el matrimonio es una asociación igualitaria con sumisión mutua. Y la mujer
deben participar de todos los ministerios de la iglesia. Sin embargo, sus esfuerzos para explicar pasajes difíciles, por ejemplo, y lo vamos a citar, Primera de Timoteo, vamos a irnos a Primera de Timoteo, ¿sí? Y lo vamos a tratar de analizar. Primera de Timoteo, gloria a Cristo, capítulo 2. Vamos a irnos aquí, Primera de Timoteo. ¿Qué nos dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2? Ok, Primera de Timoteo, capítulo 2. Y esto es interesante. Lo que vamos a leer ahorita es muy interesante. Lo que les decía yo, ¿no? A veces nosotros malinterpretamos la palabra de Dios de una forma en la que no leemos su contexto. ¿Por qué? Porque nos vamos más a lo que nos interesa, ¿sí? Y por eso no debe haber ideologías ni de patriarcado ni feminista dentro de la iglesia, ¿ok? Porque no nos convienen. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 al 15 dice, y se lo vamos a mostrar acá, gloria a Dios, verso 8. ¿Qué nos dice Pablo? ¿O qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Verdad? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombres. Y luego dice, en el 9, asimismo que las mujeres se atavíen la ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Sí? Esto hace referencia sobre todo en la liberación femenina, ¿no? Que ha estado también dentro de la iglesia, ¿sí? Esa parte de libertad femenina que también se ha malinterpretado. Ha habido una mala interpretación de esa palabra. En el 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ay, aquí se me trabó mi lector. Bueno, lo leo y les voy diciendo. Amén. Dice en el 11, la mujer aprenda en silencio. Y esto es donde les comentaba al principio de este detalle, ¿no? La mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿A qué se refiere Pablo con todo esto? Simple y sencillamente nosotros lo podemos interpretar como un legalismo, ¿sí? Si nos vamos muy a lo feminista, ¿verdad? Esto es legalista completamente, ¿sí? ¿Cómo es posible que Pablo incite a que las mujeres, ¿verdad? No tengan libertad dentro de la iglesia cuando Dios nos llamó a libertad? Sí, ciertamente. Sin embargo, Pablo anteriormente habló de qué mujeres se refería. ¿De a qué mujeres se refería? No hace referencia a todas las mujeres, y en eso debemos de entenderlo, ¿verdad? Sí, porque no podía permitir Pablo que mujeres enseñaran en la iglesia si estas mujeres iban de forma indecorosa, si iban con peinados ostentosos. ¿Sí? No se podría permitir, ¿sí?, que mujeres seductoras enseñaran en la iglesia. ¿Por qué? Porque este problema lo tenía la iglesia de Éfeso, lo tenía la iglesia de Corinto, lo tenía la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque
tenemos que irnos nosotros al contexto histórico mismo, ¿sí? Las iglesias de Grecia, las de Asia Menor, las fundadas por Pablo, donde Tito y Timoteo quedaron como pastores de esas iglesias, tenían graves problemas en lo que se trata de pulcritud, de lo que decoro, pudor, decencia, ¿sí? Estamos hablando de mujeres y hombres griegos, ¿sí? Pablo se refiere aquí a gentiles, ¿sí? No a judíos. Y usted y yo somos gentiles en un tiempo, pero ahora somos hechos hijos de Dios porque recibimos al Señor Jesucristo. Ahora, nuestro comportamiento como gentil debe de quedarse fuera de nosotros porque ya no somos gentiles, ¿sí? Ya no somos gentiles, somos un pueblo escogido por Dios, a través de que nosotros recibimos el perdón por nuestros pecados y recibimos al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Mas a todo el que le recibiere, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí, basándonos en eso, nosotros, y tomando en cuenta esto, podemos interpretar de una manera clara y concisa que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra idea de ser gentiles, es decir, de ser hombres y mujeres del mundo. A eso se refería Pablo, a que nosotros aún veníamos arrastrando en la iglesia dogmas, pensamientos, doctrinas, ¿sí? Que son el feminismo, el patriarcado, la homosexualidad, el paganismo, ¿sí? Que lo vivían también en Grecia, que lo tenían en los pueblos romanos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo les escribe esto a ellos, Pablo no iba a permitir que mujeres que no se presentaran firmes con obras iban a estar tomando lugar dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre hombre, sino estar en silencio. Pero se refería a estas mujeres. Por eso a veces la interpretación literal nos hace nosotros entender que Dios es misógino, ¿sí? Cuando no lo es. Dios puso en un mismo estatus al hombre y a la mujer, ¿sí? Y eso hace que nosotros podamos entender claramente que Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Las personas que rechazan la autoridad de las escrituras simplemente dicen que la Biblia está equivocada en ese tema. Por lo tanto, nosotros debemos de cuestionar estas premisas a través de la luz de la palabra, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer fueron creados distintos, claro que sí, ¿sí? Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer no van a tener igualdad en sexos, porque sus sexos son distintos, ¿sí? Ahora, aquí es donde viene la trampa de la ideología de género. Tanto el hombre como la mujer son del mismo género, del género homínido, ¿sí? No digo género homo porque luego lo van a malinterpretar, del género homínido, ¿sí? Según la taxonomía biológica, ¿sí? Tomando en ese concepto. Ahora, si nos vamos al género espiritual, nosotros somos de un mismo género también. Somos del género del Espíritu Santo, del Ruaj, del Espíritu Santo. Los que somos cristianos. Los que no son cristianos y son manipulados por otros géneros espirituales, cuidado, ¿sí? Ahora bien, todo esto, nosotros tenemos que hablar de que tanto el hombre como la mujer tienen roles completamente distintos, ¿sí? Porque están diseñados de distinta manera, pero Dios los ve iguales, tanto a hombre como a mujer. Para el Señor no hay distinción de sexo. Por eso la Biblia no subaja a la mujer, la exalta, porque Dios quiere ver a la mujer redimida por el error de la inocencia de Eva,
¿sí? Entonces, y pues claro, también Adán fue inocente, porque él creyó en su mujer. Pablo hace referencia de eso, ¿no? Quien pecó primero por inocencia, ahora es que pecó por inocente, Eva, eh, fue la mujer. La mujer fue engañada y por eso fue que incurrió en la transgresión. Y después el hombre fue engañado por la mujer. Y incurrió también en la misma transgresión. Por eso mismo Dios los desterró del huerto del Edén. ¿Sí? Pero dice que se salvará la mujer tomando su rol de mujer. ¿Y cuál es el rol de una mujer? ¿Sí? Que sea una mujer piadosa, de fe, de amor, que se santifique para él y su esposo. ¿Sí? Que viva con modestia y que procree a sus hijos. ¿Sí? Ahora, estas ideologías feministas, ¿sí? Traen también consigo no solamente las ideologías de géneros o de uniformidad, ¿sí? Entre hombres y mujeres. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Como hombres aceptamos, ¿sí? Que la mujer tome un lugar que no le corresponde y como hombre nos tomemos un lugar que no nos corresponde. El hombre no puede estar debajo de la mujer y la mujer no puede estar debajo del hombre, ¿sí? En el sentido de leyes, ¿sí? Pero en el sentido espiritual, ¿sí? En el sentido natural es muy distinto. ¿Sí? En el sentido espiritual ambos somos iguales, pero en el sentido natural somos completamente distintos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. ¿Sí? Ahora, la igualdad no es sinónimo de uniformidad. Hablar de roles distintos es no es discriminatorio. ¿Sí? Sino que uno sabe exactamente dónde estamos parados. Que soy quien soy. ¿Cómo me identifico? Y ahí es donde está el problema de la ideología de género. La identificación sexual. ¿Sí? Que lo transgiversan con el género. ¿Sí? Y por eso mismo no tiene nada que ver una cosa con la otra y está completamente espiritual y completamente claro cómo estas personas están siendo manipuladas por espíritus demoníacos. Estos géneros, ¿sí? Estos géneros, ¿verdad? Demoníacos son los que manipulan a la humanidad para tener estas ideologías, ¿sí? Ahora, la diferencia entre roles, ¿sí? Tiene una relación directa con el valor personal, ¿sí? La sumisión es sinónimo de relajación. Someterse no significa tener menos valor. El Hijo del Hombre, el Hijo, el Señor Jesucristo, se somete a la voluntad del Padre. ¿Sí? Aunque son iguales espiritualmente, lo mismo que el hombre y la mujer, son iguales espiritualmente, pero la mujer debe someterse al hombre. ¿Sí? Como el Hijo se somete a la voluntad del Padre, y la iglesia se somete a la voluntad del Hijo. ¿Sí? Es que la sumisión en realidad va a hacer que nosotros entendamos cuál es nuestro estado o nuestro estatus dentro del hogar, cuál es nuestra posición dentro del liderazgo del hogar. ¿Sí? Entonces, las mujeres, ¿sí? Nunca físicamente, naturalmente, van a ser iguales que los hombres. Ni los hombres van a ser iguales que las mujeres. Por más que se inyecten, por más que se transformen, ¿verdad? Las mujeres en hombres y los hombres en mujeres, nunca van a ser biológicamente iguales, naturalmente iguales. ¿Sí? No es necesario que las mujeres realicen los mismos trabajos que los hombres para tener poder, para ser empoderadas, porque también es una falsa idea del empoderamiento femenino. El falso concepto de empoderamiento femenino.
La mujer ya tiene poder, ¿sí? Y tiene el poder para formar una familia, tiene el poder para educar a hijos y a hijas que honren al Creador, ¿sí? La mujer tiene todo el poder, ¿sí? Para enseñarles a sus hijos a amar a la mujer, para enseñarle a sus hijas a darse a respetar como mujeres. ¿Por qué este problema? Porque tanto el hombre como la mujer no han sabido cuál es su posición real, la posición natural, la posición en la que Dios los puso desde el principio, ¿sí? De que el hombre honre a la mujer y la mujer honre al hombre, ¿sí? El hombre no va a exigir sumisión de su mujer a punta de golpes. El hombre nunca va a poder considerarse superior a su mujer, sino que en el estatus de la familia, el hombre es el que liderea, es la cabeza del hogar, ¿sí? Y la mujer es la que respalda a esa cabeza. Por eso es la columna del hogar, ¿sí? Si dejamos a un lado estas premisas falsas, podemos ver que la Biblia apuntala a las mujeres. Dios las diseñó a la perfección para dar luz y nutrir a una nueva vida, a una nueva generación, para enseñarles, para despejar la mente de las nuevas generaciones. ¿Sí? Las preparó de muchísimas maneras. Dios las preparó física. Las mujeres son físicamente más fuertes que los hombres. Ahí se dice, pero se acaba usted de decir, se contradice. ¿Cómo acaba usted de decir que la mujer no puede ser biológicamente igual que un hombre y físicamente igual que un hombre por más esteroides y por más rutina física que haga? Estoy hablando del dolor, ¿sí? De la tolerancia al dolor. La mujer es mucho más fuerte que el hombre a la tolerancia al dolor. Sí, no me refiero a los músculos, sí, me refiero a la tolerancia al dolor. Puede usted ver un hombre muy musculoso, muy preparado en el boxeo y en la lucha libre, en la MMA y en todo lo que usted quiera, pero este hombre no va a tener tanta tolerancia al dolor como la mujer, porque Dios la hizo tolerante al dolor para el parto. Emocionalmente, psicológicamente, las mujeres son emocionalmente más maduras que los hombres. ¿Sí? Por eso no somos iguales. Hay diferencias. ¿Sí? Todo esto Dios las diseñó para una tarea en específico. Y la tarea primordial de la mujer es el de ser esposa y madre. ¿Sí? La Biblia también afirma que el llamado de las mujeres solteras que no pueden tener hijos biológicos y declara que pueden ser madres espirituales de muchos. Hay mujeres que por diversas circunstancias, ¿verdad? No pueden ser madres, es decir, permanecen solteras por mucho tiempo y biológicamente no pueden ser madres. Ellas pueden ser madres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa madurez emocional, ¿sí? Para poder guiar, para poder ser madres, ¿sí? Dios le da a la mujer virtudes particulares que pueden usarse no solo en la familia, sino también en muchas áreas de su ministerio y de su trabajo. Aquí vamos y refutamos esa idea de que Pablo decía que las mujeres no pueden tomar lugares en la iglesia. Espérame, no pueden tomar lugares en la iglesia si esa mujer no está sumisa, si esa mujer no está correcta a la palabra. Pero eso no solo va para la mujer, también para el hombre, ¿sí? Si el hombre no se santifica, no puede tomar esos lugares. Si la mujer no se santifica, no puede tomar esos lugares. Si la mujer va con peinados ostentosos, si va vestida con prendas seductoras, ¿cómo la vas a subir a un púlpito? Lo mismo pasa con los hombres, ¿sí? Si el hombre va con un vestido de forma seductora, ¿cómo lo vas a subir a un púlpito? ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos la palabra.
No la interpretemos de forma literal en ese momento, sino que veamos el contexto histórico, el segundo nivel de interpretación bíblica. ¿Sí? Veamos también en el tercer nivel de interpretación bíblica en qué lenguaje lo está dando. Si es un lenguaje alegórico, si es un lenguaje profético, diferentes lenguajes que existen para poder entender la palabra de Dios. Y por último, el cuarto nivel, que es el más alto, es a través de la interpretación por parte del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos adelante con el tema. Los hombres que guían a la iglesia tienen la responsabilidad de preparar a los demás miembros, incluido a las mujeres, ¿sí? Incluida a las mujeres, para el ministerio que se les vaya a otorgar. Dice, ¿cómo es posible? Las mujeres no pueden ser pastoras. A ver, dentro del grupo de apóstoles había mujeres que eran diaconisas, ¿sí? Las diaconisas básicamente es un nivel, ¿sí?, muy cercano al pastorado, ¿sí?, a ser líderes de la iglesia. Una mujer líder de la iglesia, ¿sí? Habían profetisas, mujeres profetisas. No puede ser pastora. Ok, dime qué pasó con Débora. Débora era una mujer que fue juez de un pueblo, ¿sí? Juez de un pueblo. Y un pastor es básicamente lo mismo. Si en el Nuevo Testamento se mencionan a muchas mujeres que participaban en los ministerios importantes, María Magdalena, Juana, Susana, que viajaban con Jesús, y los 12 apóstoles brindaban apoyo financiero al ministerio, mientras que otros discípulos, menos uno, se escondieron luego del arresto de Jesús. Varias mujeres presenciaron la muerte y prepararon su cuerpo para la sepultura. Otro gran privilegio que habla la palabra de Dios sobre las mujeres, que las mujeres fueron las primeras que vieron resucitado al Señor Jesucristo. No fueron los discípulos, fueron las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús y otra María. Eran las tres Marías que iban allí. Muchas Marías, ¿verdad? En eso. Muy bien. Luego, en su resurrección, Jesús se le apareció primero a las mujeres. Voy a repetir acá. La iglesia de Jerusalén se reunía en la casa de María, la madre de Juan Marcos, quien al parecer gozaba de buena posición económica. Pablo elogió a Febe, otra mujer, y a otras colaboradoras, a Eunice, a la madre de Timoteo, ¿verdad? A Loida, la abuela de Timoteo. También eran mujeres que enseñaron a Timoteo. Miren, mujeres que enseñaron a un hombre, ¿sí?, a ser grande en el ministerio del Señor. ¿Y ustedes siguen creyendo que las mujeres han sido subajadas en la Biblia? La verdad es que no. Evodia, Síntique compartieron juntamente con Pablo en el Evangelio. Priscila y su esposo Aquila enseñaron a Apolo, otra mujer. Las mujeres que oraban y profetizaban en las reuniones de la iglesia de Corinto, ¿sí? Viudas piadosas, ¿sí?, que estaban allí todo el tiempo orando, intercediendo por el ministerio y el servicio de todos. Las diaconisas que participaron en los ministerios de ayuda, las ancianas que debían de preparar a las mujeres maduras para enseñarle a las jóvenes. ¿Qué tanto no hay para las mujeres en la Biblia? Los que ven en las escrituras roles definidos entre hombres y mujeres sostienen que la Biblia explica que es el significado que hay detrás de estas distinciones. La fortaleza masculina puede ser de protección y provisión, ¿sí? El hombre fue diseñado para proteger y proveer a la mujer, ¿sí?, para protegerla, no para destruirla ni golpearla, para protegerla, para proveer de sus necesidades, para proveer de las necesidades de la casa, del hogar, de la familia. El hombre debe ser proveedor, ¿sí? En determinadas circunstancias la mujer tiene que ser apoyo a ese proveedor, pero no la mujer debe ser la proveedora de la casa, ¿sí? Ojo allí, ¿sí? Cuando nosotros andamos cambiando de roles, no. Muchas mujeres están dotadas de una vida de servicio, capacitadas racionalmente para criar y cuidar, ¿sí?,
Estas características distintivas y de la manera en la que nos relacionamos reflejan el concepto profundo sobre el Dios mismo. En resumen, una mirada más atenta a las Escrituras muestra que la Biblia honra y afirma a las mujeres para Dios, no las pone en segunda categoría. Así que no estoy diciendo que las mujeres solamente deben estar encerradas en su casa haciendo qué hacer y dándole de comer a sus hijos. No, la mujer también puede tener trabajos, instruirse, capacitarse, ¿sí? Para apoyar en el hogar, pero ella no tiene que ser la única proveedora en el hogar, ¿sí? También está el esposo. Ahora, las mujeres que son madres solteras, que por distintos motivos, ellas tienen que tomar este rol de protección, de proteger a sus hijos y de suministrarle alimento a sus hijos, de proveedora, ¿verdad? Pero se lo hace a sus hijos, no a su esposo, porque no lo tiene. Cuando está la figura del varón, cuando está la figura del esposo, el esposo debe ser el proveedor, ¿sí? A lo mejor no del 100%, pero sí de la mayoría, ¿sí? Hay casos en los cuales la mujer gana más que el esposo, pero no por eso el esposo se tiene que sentar a recibir, porque no es para él. En todo caso, la protección y la provisión de la mujer es para sus hijos, no para el esposo, ¿sí? No malinterpretemos esta parte ni nos volvamos zánganos, varones, ¿sí? Sino que apoyemos, ¿sí? En lo que Dios ha puesto a la mujer en alta estima, al mismo nivel que los hombres, ¿sí? Bueno, pues esto ha sido la meditación de la palabra, ¿verdad? De las Escrituras, esperando que les haya sido de agrado, que les haya instruido un poco. Fue un poco de mucho, ¿verdad? Pero el tema central es la pregunta: ¿la Biblia degrada a las mujeres? Vimos que no. Las exalta y las pone en el lugar que les corresponde, al lado del varón, al lado del hombre. Sí. Así que, hermanitos y hermanitas, ustedes no crean en estas ideologías erradas que están fuera del concepto mismo de Dios, ¿sí? Porque no son de Dios, son diabólicas, dice la palabra de Dios. Y cuidado con los falsos maestros, cuidado con los que interpretan la palabra simple y sencillamente nada más por encimita, ¿sí? Tengamos cuidado, tenemos que interpretar la Biblia de una manera adecuada y correcta, ¿sí? En casos muy aislados es que la Biblia se interpreta de forma literal, pero la Biblia tiene una interpretación de diferentes puntos, de diferentes expectativas, ¿sí? Así que pues damos gracias a Dios por esta palabra y honramos a nuestro Padre Celestial y oramos. Bendito y amoroso Padre Celestial, le damos gracias por esta palabra, Señor Jesucristo, por permitirnos escudriñar las Escrituras y dar a entender, Padre Santo, que la mujer dentro de la Biblia no es degradada, sino es puesta en el lugar adecuado, Señor Jesucristo, conforme a las capacidades que usted mismo ha diseñado a la mujer, bendito Señor. También pone al hombre, Señor, en el nivel adecuado, conforme a las capacidades, Señor Jesucristo, con el cual usted, amado Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Espíritu Santo, formó al hombre del polvo y a la mujer de la costilla del hombre. Gracias, bendito Señor, por hacernos entender un poco más el rol de hombres y de mujeres, Padre Santo, en la iglesia. El rol, Padre Santo, que usted ha puesto en hombres y mujeres para una vida santificada, una vida pulcra, Señor, y de pureza, Padre Celestial. Le doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a quienes han escuchado, que han visto este video a través de las redes sociales, a través de Facebook, Padre Santo. Bendigo a esas personas que nos están viendo en el momento que nos vean, bendito Señor. Damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
Pues damos gracias, amigos, hermanos que nos vieron el día de hoy, que nos escucharon a través de la sintonía de la 95.9 FM Radio Puerta del Cielo. Damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Bendecimos sus vidas y bendecimos a donde quiera que nos hayan escuchado. A las personas que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga y Dios los guarde. Y bendecimos la vida de nuestros hermanos de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, a los hermanos de la iglesia de Dios Pentecostés Monte de Sión, de cada una de los templos en Jaltenango, Nueva Jerusalén, Linaje Escogido, La Última Llamada, amén, de las que se me olvidaron. También está la iglesia de Querétaro, Roca Eterna, la iglesia de Palestina, Arca de Noé, Voz de la Esperanza de Madero, amén, gloria a Cristo, aleluya. Son de las que me acuerdo en este momento. Las iglesias que me escuchan también, Dios los bendiga y los guarde. Nos estaremos viendo el próximo lunes, primeramente Dios. Vamos a tratar de hacer un formato mucho más adecuado, más idóneo para este programa, y seguimos trabajando en la obra del Señor. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial, bendecimos la vida de mi padre y de mi madre, que a lo mejor me está escuchando en este momento. Dios bendiga a mi madre Maricruz Méndez Muñoz, a mi padre Hernán Martínez Jiménez, que Dios los guarde y los bendiga, a mis hermanos que amo con todo mi amor, ¿verdad? Orlando, Miriam, Uriel, Dios los bendiga, a mis cuñadas Blanca y Dalí, a mi cuñada Fanny, a mis sobrinos y sobrinas, ¿verdad? A todos y cada uno de ellos, Dios los bendiga y los guarde, a Yesenia y Yamilet, a mi bella Luna, sí, Dulce Luna, a mis sobrinos Jafet y Kevin, amén. Dios los bendiga y los guarde, y nos estamos viendo el próximo lunes con la bendición del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde, mis amados hermanos, que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, y que la paz del Señor nos guíe a todo lugar. Dios los bendiga, Dios los guarde, hasta la próxima semana. Bendiciones.